Hemos estado estudiando, hermanos, por las últimas semanas el capítulo número 26 de la Confesión de Fe de Londres de 1689 en el tema que tiene que ver con la Iglesia, y en este momento nos encontramos en el párrafo número 10. En el párrafo número 10, y quisiera que fuéramos allá de manera directa, al párrafo número 10. En ese párrafo estamos viendo la parte número 3, que se llama la piedra angular del gobierno, de la Iglesia, por supuesto, la piedra angular del gobierno. Vamos a leer la primera parte de ese párrafo. Dice: a los pastores se les requiere dar constante atención al servicio de Cristo en sus iglesias. Han de estar ocupados en el ministerio de la palabra, en oración y en buscar el bien de las almas de los hombres, como aquellos que han de dar cuenta al Señor. La confesión nos está hablando aquí de la centralidad del ministerio de la palabra en el gobierno de la Iglesia. Está hablando de que los pastores han sido puestos allí para ministrar la palabra. Sus responsabilidades son grandes, y siendo grandes esas responsabilidades tienen que ver específicamente con el ministerio de la palabra y con la oración, de tal manera que estas cosas puedan hacer bien a las almas de aquellos a quienes ministran. Que la palabra de Dios es central se puede derivar hasta del mismo hecho de que el poder enseñar la palabra, el poder ministrar la palabra a la congregación, es uno de los requisitos esenciales que poseen los ancianos en la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice que ellos deben ser aptos para enseñar. Una persona que anhela el obispado es una persona que tiene que tener en una medida la capacidad de enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, para el gobierno de la iglesia, la palabra de Dios es esencial. Hermanos, ¿cuál es la regla de fe y de práctica que tiene no solamente el creyente, sino también la iglesia? La palabra de Dios. Por lo tanto, si la palabra de Dios es la regla, es la piedra angular, los hombres que dirigen a la iglesia, que alimentan a las ovejas, que instruyen al rebaño y que guían la iglesia por el camino, deben tener la capacidad de comprenderla y también de poder enseñarla. Por eso es que es importante. En el mismo 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 17, habla de ancianos que gobiernan y habla de tener en alta honra a aquellos que, además de gobernar, tienen un don grande en la enseñanza de la palabra de Dios. Para Dios, la enseñanza de la palabra es importante. Vamos a Hechos capítulo 6 para que veamos esta verdad ilustrada en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 6. Es un pasaje que es muy conocido de todos nosotros, sin embargo, siempre hace bien refrescar la memoria, venir a él y nosotros poder extraer nuevos principios de este pasaje. ¿Qué está pasando aquí? Versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí tenemos el problema. Estas personas no estaban siendo atendidas de la manera en que debía ser, y se creó una especie de chisme en la iglesia, en donde ellos decían, eso es así porque somos griegos. Van a los apóstoles allí en el versículo 2, y en el versículo 3 ellos dicen lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5, agradó a todos la propuesta. Los pastores aquí, los ancianos aquí eran los apóstoles, y ellos están diciendo, nosotros tenemos que dedicarnos a la administración de la palabra, al estudio y a la oración, y ustedes busquen a personas que puedan encargarse de resolver el problema que se ha presentado con las viudas.
Ellos tenían muy clara en su mente, hermanos, de que su función allí era dirigir a la iglesia por el camino que Dios quería y alimentar a las ovejas que Dios había puesto en sus manos. Ellos no tenían otra cosa en la mente. Tal vez, si esto hubiera pasado al día de hoy en una de las iglesias contemporáneas, los apóstoles hubiesen sido acusados de ser personas sin corazón, personas inmisericordes. ¿Por qué? Pero ¿cómo es posible que estos hombres se pongan a decir que ellos se van a trancar en un cuarto a orar y a estudiar cuando hay personas que tienen necesidad? Sin embargo, hermanos, lejos está del espíritu de estos hombres el ser personas sin misericordia. Más bien, son personas cuyo ejemplo nos enseñan a nosotros lo que es vivir de principios. Ellos están mostrándonos aquí cómo nosotros debemos de actuar cuando tenemos asuntos que resolver y podemos aplicar principios de la palabra de Dios. ¿Qué dijeron ellos aquí? Busquen quienes puedan resolver el asunto. La mente de ellos estaba detrás de ese problema, estaban atentos al problema, pero nosotros, en cuanto a nosotros y nuestro tiempo, hay algo de vital importancia para la iglesia que debe de ser hecho. Nosotros debemos estudiar la palabra para enseñarla y debemos de orar e interceder por el rebaño de Dios para que la bendición de Dios pueda ser sobre todos nosotros. Así que ven ustedes, hermanos, lejos de ser personas sin corazón, más bien eran individuos que tenían una vida movida por principios que se encuentran en la Escritura. Y ellos entendían claramente que en lo que concernía a la enseñanza de la palabra de Dios, no debían de ser apartados de la misma. Y esta era la mente que también tenía el apóstol Pablo. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. La labor primaria de los pastores es enseñar la Escritura al pueblo, conocerla obviamente y entonces enseñarla. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Pablo a Timoteo hablando aquí dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo tenía que conocer la Escritura, conocer la doctrina para poder enseñar la doctrina. Su trabajo era exhortar. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Timoteo, ¿cuál es tu trabajo? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Independientemente de lo que él está hablando aquí que debe enseñar, Timoteo tenía que tener la capacidad, o debía tener la capacidad de enseñar. Y si él lo enseñaba, estas cosas, era un buen ministro de Jesucristo. Versículos 13 y 14 allí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y dice, no descuides el don que hay en ti, el que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Dice él, ocúpate en leer, prepararte, en exhortar a los hermanos y en enseñar a los hermanos. Ese es tu trabajo, Timoteo. Tú debes enseñar la palabra de Dios. La labor de la enseñanza, hermanos, es básica para el crecimiento de la iglesia, tanto la enseñanza pública como la enseñanza privada, porque no olvidemos, hermanos, que hay una enseñanza que viene desde el púlpito que es pública, pero hay una enseñanza que se da en el contexto de problemas particulares, de consejerías particulares, en donde la Escritura es abierta delante de nuestros ojos y aplicada para asuntos personales y particulares, y nuestros corazones son enseñados en la voluntad de Dios. Así que este es el trabajo que es la piedra angular del trabajo de los pastores. Ellos deben enseñar la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué debe hacer la iglesia entonces en respuesta a estos pastores que están enseñándoles,
que les están dando el alimento, que les están dando la comida, que les están ayudando a ellos a aprender a guardar sus almas y a llevarlas hacia adelante. Ellos deben darle honra, deben darle honra. La parte B de ese párrafo número 10. Es imperativo, pues, que las iglesias a quienes ellos ministren les den, según la habilidad de la iglesia, no solamente todo el honor debido, sino tal abundancia de los bienes materiales de este mundo que les capacite a vivir cómodamente sin la necesidad de enredarse en empleo secular, y aquello que les pueda capacitar a ejercer la hospitalidad hacia los demás. Tal arreglo es requerido por la ley de la naturaleza y por el mandato claro del Señor Jesucristo, quien declaró que los que predican el Evangelio han de vivir del Evangelio. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que si bien es cierto que el trabajo de estos hombres es enseñar, no es menos cierto que las personas que reciben esta enseñanza deben ocuparse del sostenimiento de estos hombres que les instruyen en la palabra de Dios. Deben ocuparse de ellos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Estamos allá. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice la Escritura, a esos ancianos la iglesia debe considerarlos como dignos de doble honor. Ellos son dignos, merecen que recibir doble honor. Alguno de ustedes tal vez estará diciendo, pero ¿y qué quiere decir eso de honor allí? Porque allí dice que se le debe dar honra. Cada vez que yo veo al pastor, yo me quito el sombrero, yo le doy honra. Y si hay que darle doble honra, me lo quito 2 veces. No, hermanos, no. No es de eso que están hablando allí, eso está incluido en el asunto de la honra, pero se está hablando allí de algo más que simplemente algo intangible, se está hablando de cosas que son palpables, totalmente palpables. Capítulo 5, verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Está hablando allí de que nosotros debemos darle paso a las viudas para que ellas vayan adelante, verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pablo está diciendo aquí que si hay alguna viuda que tiene necesidad, la iglesia debe ayudar a esa viuda. Pero si la viuda tiene familia, que la familia se involucre ayudando para las necesidades que esa viuda tiene. Y se utiliza la palabra honra. Y se está hablando de problema económico, se está hablando de cosas materiales. Y en ese mismo contexto, en el versículo 17 dice, honra a los pastores, honra a aquellos que ministran la palabra y ellos sean tenidos por dignos, no solamente de honra, sino de doble honra, de doble honra. Se está hablando aquí, hermanos, de que aquellas personas que ministran la palabra, que la enseñan, deben recibir de parte de la iglesia el sustento material necesario. La iglesia tiene que encargarse, tomar sobre sus hombros el sostener a estas personas, pero no solamente sostenerlas, dice allí, de doble honra. De doble honra. ¿Y qué quiere decir esto? Si nosotros estudiamos la palabra doble a través de la Escritura, vamos a encontrar que cuando se utiliza esa palabra se está hablando de una mayor medida de algo. Se está hablando de que se debe dar y se debe dar en abundancia, se debe dar mucho. La enseñanza que encontramos entonces es que aquellas personas que están ministrando la palabra de Dios, que están guiando a la grey de Dios, la grey de Dios debe recompensarlos amplia y abundantemente en sus necesidades materiales. Y hermanos,
Esta es una verdad que debe traspasar nuestros corazones, porque si nosotros vamos a mirar de cerca lo que en realidad está pasando dentro de una iglesia, nos vamos a dar cuenta de la extrema necesidad que tiene que esos hombres puedan recibir el sustento adecuado. Yo estoy seguro que si aquí en la congregación alguno de ustedes tuviese la necesidad de aprender matemáticas porque le es imprescindible para el trabajo que está desarrollando, no se va a buscar el peor maestro de matemáticas que pueda encontrar. Tratará de buscar en sus bolsillos la mayor cantidad de recursos necesarios para buscarse lo mejor. ¿Por qué? Porque para su trabajo le es necesario alguien que le enseñe bien, porque de eso depende su sustento económico y su vida. Y hermano, de que una persona pueda dedicar su tiempo con todo su corazón y con todos sus esfuerzos a enseñarte a ti cómo cuidar tu alma, depende tu vida eterna. ¿Y cuánto estás tú dispuesto a dar por eso? ¿Cuánto? Estamos muchas veces dispuestos a pagar mucho y abundantemente porque alguien puede darnos algo que nos sirve para la vida material. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a dar por algo que nos sirve para la vida espiritual y para la vida venidera? Hermanos, estamos diciendo esto no porque en esta congregación haya esa falta. Podemos decir con limpia conciencia delante de Dios que en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo este texto es aplicado de manera apropiada. Nosotros no tenemos absolutamente como pastores en esta iglesia ningún tipo de queja en ese sentido. Pero estamos hablando que hay aquí una enseñanza bíblica que tristemente es violentada a través de todo el territorio nacional y no solamente en nuestra nación, sino en muchísimas iglesias a través de todo el universo. En muchísimas iglesias. Hermanos, es increíble ver cómo hay una mentalidad pobre en relación a este asunto. Se cree que si un pastor está pasando trabajo, su familia no puede comer, él no tiene absolutamente nada para suplir a su familia y está ministrando y ministrando y ministrando, los miembros de la congregación lo miran y le dicen, ¿qué espiritual es ese hombre? Hermanos, los pastores sufren, no por causa de Cristo, sino por causa de los cristianos muchas veces. No por causa de Cristo, sino por causa de aquellos quienes están viviendo de una manera que ellos no desean que sus ancianos vivan de igual manera. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Si la Escritura es tan clara en esto, dice que el que milita en las causas de Dios no se enrede en los asuntos de la vida. Hermano, corresponde a la congregación impedir que ese hombre se enrede en los asuntos de la vida. Ponerle en la mano el sustento necesario para él y para los suyos, de manera que ese hombre no tenga que buscar otra cosa que hacer y pueda dedicar su tiempo, como hicieron los apóstoles, para ministrar, estudiar y orar y ayudar a la congregación y a cada uno de los hermanos a poder tener una vida saludable espiritualmente, de manera que les sirva en esta vida y también en la vida venidera. Hermanos, esto no debe ser así. Esos hombres, como dice en la confesión, no solamente deben vivir ellos cómodamente, sino que también dicen aquí en este documento, y hermanos, este documento no fue sacado en el siglo XX, 1689, siglo XVII, y dice este documento que esos hombres no solamente deben tener abundante para vivir ellos y su familia, sino también para ejercer la hospitalidad, para poder recibir a personas en su casa y poderles ayudar y atender de una manera apropiada. Esas personas deben recibir tal honor. Aquí al final del párrafo dice que los que predican el Evangelio han de vivir del Evangelio. Y eso sale directamente de 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Los que predican el Evangelio deben vivir, no mal vivir, vivir del Evangelio. Vivir del Evangelio. ¿Significa esto entonces que un pastor debe recibir como remuneración lo mismo que la persona más rica que se encuentra en la congregación? De ninguna manera. Significa que una congregación debe tener la aspiración de mantener a sus ministros por lo menos en el promedio de ingreso que esa congregación
tiene entre las personas que viven en la congregación, que están recibiendo la administración de la palabra. Significa, como dice Gálatas 6:6 en ese espíritu, que la congregación debe tener un corazón generoso y dadivoso hacia esas personas que están allí, y debe hacer partícipe de toda cosa buena a aquellos que le instruyen, y debe tener ese espíritu de ayudar, condescender, alivianar y asistir a las personas que están guiándolos en esta vida hacia la Canaán celestial. Eso debe ser realmente el espíritu que debe haber en el corazón de la congregación. De hecho, hermanos, vamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Allí hay un texto que el pastor Sam Waldron comenta, hace una inferencia de él que yo pienso que es interesante, porque vamos a leer primeramente el texto. Dice: apacentad la grey de Dios, está hablando aquí a pastores, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, si el ministerio fuera visto en esa época del apóstol Pedro, de la forma en que he visto hoy, como un lugar en donde no solamente no hay ningún tipo de ganancia, sino que se entra a pasar trabajo, ¿por qué diría el apóstol Pedro, no se metan a ser pastores buscando el dinero que hay detrás de eso? Porque obviamente esas iglesias entendían que a esos hombres había que mantenerlo bien, y a lo mejor algunos estaban en el ministerio por causa de lo bien que lo tenían. Pero eso al día de hoy no es así. Eso no es así. Tristemente no es así. De nuevo les digo, hermanos, damos gracias a Dios, y lo hablo no solamente de parte mía, sino de parte de los demás ancianos, de que ciertamente esta verdad ha sido enseñada y aplicada en esta iglesia desde hace mucho tiempo. Y nosotros en ese sentido damos gracias a Dios por ustedes. Pero es una verdad que es trastocada a través de muchas iglesias en nuestro país y debe ser corregida. Párrafo número 11. Párrafo número 11. Que vemos aquí el ministerio auxiliar de la palabra. Aunque es el deber de los ancianos o los pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente activos en la predicación de la palabra, sin embargo, tal obra no ha de ser considerada como limitada a ellos nada más, porque el Espíritu Santo puede cualificar a otros para la misma obra, dándoles los dones necesarios. En este caso, cuando tales hombres son aprobados y llamados a la obra por la iglesia, deben y pueden desempeñar este trabajo. Yo pienso que la confesión es bastante explícita en este asunto, bastante clara, y que, no necesitamos ninguna aclaración prácticamente adicional. Ellos están diciendo, los pastores trabajan en enseñar la palabra. Sin embargo, puede haber en la iglesia otra persona, otro don cualificado, dado por Cristo, para enseñar la palabra de Dios, que no necesariamente tiene que ser pastor, que no necesariamente tiene que ser un oficial de la iglesia. ¿Tiene eso base bíblica? Por supuesto que sí, hermanos. El ministerio de Apolos, el ministerio de Esteban, el ministerio de Felipe, son muestras vivientes de que tal cosa es verdad. Y de hecho, nosotros hemos visto esta verdad en nuestra congregación a través de los tiempos. Tenemos personas como nuestro hermano Eric Gómez, que predica la palabra de Dios. Dios le ha dado el don de exponer la palabra de Dios, pero él no es en este momento una persona de el ancianato, no es un pastor en la iglesia, pero posee ese don. ¿Puede predicar? Definitivamente que sí, puede predicar. ¿Enseña la iglesia? Enseña la iglesia. ¿Ministra los corazones? Ministra los corazones, pero no es una persona llamada en este momento, aprobada, puesta en el pastorado. Sin embargo, tiene toda la libertad y tiene nuestra anuencia para enseñar la palabra de Dios. No hay que ser pastor para poder enseñar la palabra de Dios. Párrafos 12 y 13. Este párrafo no tenemos transparencia. Vamos a leer el 12 primeramente. Estamos hablando de un punto que se llaman, para los que llevan notas, la extensión de su gobierno, la extensión del gobierno de la iglesia. Y está en los párrafos 12 y 13. Primeramente, párrafo 12.
Todos los creyentes están bajo la obligación de unirse a una iglesia local cuando y en donde tienen la oportunidad de hacerlo. También sigue que todos aquellos que son admitidos a los privilegios de la comunión de la iglesia vienen a estar sujetos a la disciplina y gobierno de la iglesia de acuerdo a la ley de Cristo. ¿Qué están ellos diciendo aquí? En estos párrafos, tanto en el 12 como el 13, se nos está hablando de una idea central, y esta idea es que todas las personas, todos los creyentes deben ser miembros de una iglesia, y no solamente miembros de una iglesia, sino que por tal razón están bajo la disciplina eclesiástica. Eso es lo que se nos está enseñando. Deben ser miembros de una iglesia y están bajo la disciplina eclesiástica. Y en este párrafo número 12 se nos está hablando específicamente de la persona ser miembro. Dicen que todos están bajo esa obligación cuando y donde tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Y por qué hacen esa aclaración aquí? Porque es posible, hermanos, que usted de repente su trabajo lo lleve a vivir en Jimaní. A lo mejor en aquel lugar no hay ninguna iglesia, no sé si la hay o no hay, si hay alguna persona de Jimaní, fue un nombre que me vino a la cabeza por si acaso. No sé si hay una iglesia allí, si no la hay, usted no puede congregarse en ningún lugar, porque no hay una iglesia en aquel lugar. ¿Y qué va a hacer? Bueno, no se puede sentir en pecado, porque en ese sitio no hay una iglesia, ni siquiera hay una iglesia, o vamos a suponer que hubiera una iglesia, pero que esa iglesia tuviera doctrinas extrañas. Y esa persona no siente, no entiende y su conciencia no le da para poder ser miembro de esa iglesia. Esa persona va a estar fuera del ministerio de esa iglesia local, fuera del ministerio de esa iglesia local. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pues no hay oportunidad de pertenecer a una iglesia, pero salvo estas excepciones, toda persona debe pertenecer a una iglesia local. Y cuando pertenece a esa iglesia, esa persona está bajo la disciplina eclesiástica, bajo la disciplina de esa iglesia. Para poder entender esto, tenemos que entender qué es la disciplina. Muchas veces se mira la disciplina como algo que tiene que ver únicamente con lo negativo, con el traer algo malo a la vida de las personas. Sin embargo, hermanos, esto no es así. ¿Cuál es la situación dentro de una iglesia? La situación es la siguiente: Cristo ha dado a la iglesia una regla de práctica, la palabra de Dios. Por otro lado, ha puesto autoridades, y estas autoridades deben velar para que los miembros de la iglesia, los hijos de Dios, anden de acuerdo a lo enseñado en esa palabra. Cuando una persona o personas se apartan de lo que Dios enseña en su palabra para hacerle bien, por el bien de esas personas, la autoridad viene donde estas personas y les amonesta, les disciplina para que ellos puedan andar en los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos ha ordenado. Esto es lo que implica la disciplina. Esto es lo que implica la disciplina. Es lo mismo que nosotros hacemos en cierto sentido con nuestros hijos. Implica venir y ayudar a una persona para que esa persona pueda estar y pueda andar dentro de los límites que Dios nos ha enseñado en su palabra. ¿Saben qué, hermanos? Muchas veces nosotros vamos al texto de Mateo capítulo 18. Quiero que vayamos allá de un momentito. Muchas veces vamos al texto de Mateo 18 y cogemos el versículo 15. Vamos allá. Y decimos: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, y por ahí sigue, y seguimos y conocemos perfectamente ese texto que está allí, lo entendemos a la saciedad, pero nos perdemos en un detalle. Hermanos, ¿cuál es el contexto anterior de ese texto? ¿Cuál es el contexto anterior de ese texto? Lean los versos 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase una piedra de molino. Ay del mundo por los tropiezos. Verso 7.
Verso 9, y si tu ojo te es ocasión de caer. Verso 10, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños. Verso 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Verso 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? La oveja perdida, hermanos. Ese es el contexto en el que sucede entonces que Cristo dice, por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele. Por tanto, por todo lo que he dicho, tiene que haber esto en la mente, en el corazón de las personas cuando van a amonestar a alguien en el contexto del famoso texto de Mateo 18. La disciplina es un acto de restauración. Viene dado en el contexto de traer a una persona a que vuelva a andar por el camino que Dios quiere, que vuelva y entre a guardar los mandamientos, que esté en la comunión con los hermanos, que no se haga daño, no te hagas daño, es lo que la disciplina está diciendo. No te hagas daño a ti, ni nos hagas daño a nosotros, ven, atiende razones. Y cuando la persona no atiende razones se sigue un proceso, otro más, hasta que finalmente hay que tenerlo por gentil y publicano. Ese es el contexto de la disciplina, hermanos, no es otro. Así que cuando una persona pertenece a una iglesia, voluntariamente, como hemos visto, voluntariamente también se pone debajo de la disciplina eclesiástica para su bien, para su bien. Párrafo número 13. Párrafo número 13. Cualquier miembro de la iglesia que ha sido ofendido por el mal comportamiento de otro dentro de la iglesia y que ha obedecido las instrucciones dadas en las Escrituras referente a tales casos, debe refrenarse de estorbar la paz de la iglesia y evitar ausentarse de las asambleas de la iglesia y de la administración de las ordenanzas a causa de la ofensa del hermano. Debe esperar en Cristo dentro de los procedimientos de la iglesia. ¿Qué están diciendo ellos ahora aquí en relación a esa disciplina eclesiástica? Que la disciplina eclesiástica no solamente toca a cada miembro de la iglesia, sino que debe ser aplicada en todas las situaciones en que haya cualquier tipo de dificultad dentro de la iglesia. No solamente a cada miembro de la iglesia, sino que debe tocar a todas las situaciones y circunstancias que hayan dentro de la iglesia. ¿Qué están ellos planteando aquí? La confesión está planteando en cierta manera un caso o una incidencia, algo que acontece. Noten que el lenguaje es como si estuviese describiendo una situación particular. Cualquier miembro de la iglesia que ha sido ofendido y ha obedecido las instrucciones, ¿qué debe hacer ahora? Esa es la idea que hay allí. Cualquier miembro que haya recibido un agravio y haya hecho lo que tiene que hacer, ¿qué debe hacer después? Esto es lo que nosotros estamos viendo allí. Hermanos, ese párrafo reconoce que en la iglesia hay dificultades muchas veces, que van a surgir dificultades. Cuando el pastor Sugel dio esta clase, él usó una frase que no sé de dónde la sacó, pero que me gustó mucho. Decía que un hombre de Dios en una ocasión manifestó que estar en el cielo con los santos será una gloria, pero que vivir con ellos en la tierra, eso es otra historia. Y no sabemos, hermanos, quién dijo esto, yo no lo sé. Sin embargo, es una gran realidad. Es una gran realidad. ¿Por causa de qué? Hermanos, por causa del pecado que aún mora en nosotros. Por causa del pecado que aún mora en nosotros. Tenemos roces, personas con personas, y eso trae dificultades. Donde quiera que hay dos personas juntos, en esa situación pueden surgir dificultades. Ustedes han oído que uno le dice a veces a los muchachos, que tú no estabas en el pleito. Dicen, no, yo no estaba en el pleito. Dicen, no, para pelear se necesitan dos. Una gente no pelea sola, pelea con otro. Así que donde quiera que hay gente junta, hay dificultades. Y ellos están diciendo aquí, ¿cuál debe ser la actitud de una persona cuando esa dificultad ha surgido? Debe hacer uso de los principios bíblicos, Mateo 18. Debe hacer uso de eso. Debe ir donde esa persona, debe hablar con la persona, y si esa persona no le escucha, debe buscar a otro para ir a hablar con él. Debe hacer este procedimiento. Pero ¿qué sucede en el caso de que ya ha ido con otro y ha pasado el caso a los pastores y usted está esperando que algo se haga con respecto a esta situación y está allí sentado y no ve que absolutamente nada esté pasando? ¿Qué debe hacer? Dicen ellos en ese caso, esa persona que está allí debe pensar en su mente lo siguiente:
¿Están estos hombres y está esta iglesia siendo dirigida por Dios? ¿Sí o no? ¿Veo yo manifestaciones de vida espiritual y la guía del Espíritu Santo dentro de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Son estos hombres, hombres piadosos que desean hacer la verdad y la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Bueno, si es sí, y en este caso no he visto ninguna acción, debo de recordar, por un lado, que los hombres son falibles, y yo debo entonces no poner mi causa delante de otros, sino poner mi causa delante de Dios. Eso es lo que están diciendo ellos allí. Ellos dicen que esa persona debe refrenarse del mal, debe refrenarse de no venir a la iglesia, debe refrenarse de no tomar venganza con sus propias manos. Hermanos, eso es lo que estamos aprendiendo en la prédica de la palabra de Dios los domingos en la mañana. Nadie ha tomado mi causa en sus manos, la venganza no ha sido hecha, por tanto yo me alejo. Usted está tomando venganza. Usted está tomando venganza. Nadie me está poniendo atención, o tal persona no se le ha hecho nada, y voy donde fulano y se lo voy a decir. Usted está tomando ese caso en sus propias manos. Recuerde, hermanos, Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Usted tiene hombres puestos allí como usted piensa, órele a Dios para que Cristo pueda mover el corazón de estos hombres y Cristo le responda a usted sus oraciones a través de los medios que Él ha dispuesto, la autoridad eclesiástica y los hombres a quienes Él ha designado para tal asunto. No debemos tomar estas cosas en nuestras manos, hermanos, no la debemos tomar. Cristo obrará en las situaciones que nosotros tenemos por delante. Dice la Escritura que el creyente es un individuo que vive de fe, de fe. Usted simplemente utilice los medios que Dios le ha dispuesto y espere en Dios que Él hará. ¿No es eso que dice el Salmo 34? Espera en Jehová y Él hará. Dios responderá tus inquietudes. Dios hará justicia. Así que, hermanos, hemos visto entonces los párrafos 10, 11, 12 y 13, y tenemos entonces que dejarlo aquí por causa del tiempo. Finalmente, la próxima semana se completará esta enseñanza, los párrafos 14 y 15. Sabemos que estamos caminando a paso de tortuga en cierto sentido, pero entendemos, hermanos, que hay cosas de estas que tenemos que ver y que no podemos pasar por alto. Vamos a orar delante de nuestro Dios en esta mañana.